¿Qué pasó realmente durante los 370 días dentro del arca de Noé? El agua no llegó de golpe. Primero fue un sonido, un rugido sordo que venía del cielo y no paraba. Luego, la tierra se volvió barro. Luego, el barro desapareció bajo el agua y el agua seguía subiendo. Pero eso ya lo conoces. Lo que nadie te ha contado es lo que pasó adentro. Imagina un espacio cerrado, sin ventanas que den al exterior, sin tierra firme bajo los pies. El piso se mueve con cada ola. El aire es denso, cargado de olores que no puedes describir con palabras limpias. Y alrededor tuyo, el sonido constante de miles de animales que no entienden qué está pasando. 8 personas, 370 días, sin salida. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo mantuvieron todo funcionando sin que nada fallara? ¿Y qué le hace al ser humano vivir encerrado, sin horizonte, sin saber si el mundo que dejó atrás todavía existe? Si alguna vez te preguntaste qué pasó realmente dentro del arca de Noé, quédate, porque la historia que conoces es solo la mitad. Y si este tipo de reconstrucciones te apasionan tanto como a nosotros, suscríbete ahora. Hay más misterios esperando. Para entender lo que vivieron adentro, primero hay que entender el tamaño de lo que construyeron. El libro de Génesis es específico. 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto. Usando el codo hebreo estándar de aproximadamente 44 centímetros. Eso equivale a unos 137 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. 3 pisos. Una embarcación más larga que una manzana de ciudad, más alta que un edificio de 4 plantas. El volumen interior alcanzaba unos 40 metros cúbicos. Para darte una referencia, más de 500 vagones de tren de carga. No era un barco, era una ciudad flotante, y como toda ciudad, necesitaba una organización interna que funcionara. El texto bíblico menciona 3 pisos, pero no describe qué había en cada uno. Aquí es donde la lógica estructural tiene que completar lo que las palabras no dicen. El piso inferior habría soportado el peso mayor, los animales grandes, elefantes, hipopótamos, rinocerontes, criaturas que pesan toneladas y necesitan espacio para no lesionarse con el movimiento del mar. Cuanto más cerca de la quilla, más estable el peso. Cuanto más estable el peso, menos riesgo de que la embarcación volcara. El piso del medio, animales medianos, ovejas, cabras, cerdos, felinos, más manejables pero igual de exigentes en términos de espacio y alimentación. El piso superior, aves, reptiles más pequeños y lo más importante de todo, los alimentos. Las reservas de grano, frutas secas, forraje prensado, todo lo que iba a mantener vivo a ese mundo suspendido sobre el agua. Y luego estaba el problema que nadie menciona cuando cuenta esta historia: el aire. El texto menciona una única abertura, el Tzohar, una franja de ventilación que recorría el perímetro superior del arca de aproximadamente medio metro de alto. Una rendija continua que debía hacer circular el aire de una estructura tan grande como varios hangares de aviones apilados. ¿Era suficiente? Para los animales en hibernación quizás, para los que estaban activos, era el límite. El aire dentro del arca nunca habría sido fresco. Era el aire de miles de cuerpos vivos, mezclado con humedad constante y todo lo que los animales producían. El olor habría sido tan intenso que hoy nos resultaría insoportable. Pero el olor era solo el comienzo del problema. 8 personas. Ese es el número que el texto da. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. 8 seres humanos para gestionar lo que equivale a un zoológico más grande que cualquiera que existe hoy en el mundo. Hagamos el cálculo más básico. Un animal grande como un elefante consume entre 150 y 200 kilos de alimento por día. Un caballo, entre 8 y 10. Una oveja,
Alrededor de 2. Incluso si asumimos que solo había parejas de cada especie y que muchas de ellas estaban en un estado de letargo reducido, la cantidad de comida necesaria para 370 días dentro de esa embarcación es astronómica. Génesis 6:21 dice que Noé debía tomar todo alimento que se come y guardarlo como provisión. Los estudiosos que han analizado esto desde una perspectiva logística calculan que podrían haberse usado entre 6.000 y 15.000 toneladas de alimento, dependiendo del número de especies y su metabolismo. ¿Cómo se preservaba todo eso por más de un año sin refrigeración? La respuesta está en técnicas que el mundo antiguo ya conocía. Granos secos almacenados en vasijas selladas con arcilla. Heno prensado, frutas y verduras deshidratadas, aceites preservados en ánforas. Las mismas técnicas que siglos después usarían los egipcios para almacenar comida en las pirámides. Pero incluso con toda esa previsión, 8 personas tenían que distribuir ese alimento todos los días. Tenían que limpiar los compartimentos, tenían que drenar los residuos. Porque si hay una cosa que los animales producen sin descanso, es desperdicio. Un elefante genera hasta 150 kilos de estiércol por día. Multiplicado por días, por semanas, por meses. Sin un sistema de drenaje funcional, el arca no habría naufragado por el agua de afuera. Habría colapsado desde adentro. Aquí entra una de las hipótesis más interesantes, el diseño en pendiente. Si los compartimentos estaban construidos con un leve declive hacia canales centrales de drenaje, el propio movimiento del arca sobre el agua habría ayudado a mover los residuos hacia esos canales. Una solución ingeniosamente pasiva para un problema activo. Pero incluso así, alguien tenía que limpiar, todos los días, sin excepción. ¿Y si uno de los animales grandes entraba en pánico? El día 40 fue el más engañoso. La lluvia paró. El cielo se cerró en silencio por primera vez en más de un mes. Y dentro del arca probablemente alguien pensó, ya terminó, pronto habrá tierra. Pero no. El texto es claro. Las aguas siguieron creciendo durante 150 días. El día 40 no fue el final. Fue apenas el primer capítulo de una historia que apenas empezaba. Piensa en lo que significa eso psicológicamente. No hay ventana al mundo exterior. No hay forma de saber qué tan alto está el agua. No hay manera de comunicarse con nadie más, porque no hay nadie más. Todo lo que conocías, todos los lugares, todas las personas fuera de ese barco, han desaparecido bajo millones de toneladas de agua. Y el arca sigue moviéndose, día y noche, una oscilación constante que no para nunca. Los estudios modernos sobre aislamiento prolongado, como los experimentos realizados con equipos de investigación en la Antártida o con tripulaciones de submarinos, muestran que el ser humano comienza a deteriorarse psicológicamente después de semanas de confinamiento sin cambios en el entorno. Irritabilidad, insomnio, pérdida de sentido del tiempo, conflictos que se amplifican por el espacio cerrado. 8 personas, en un espacio cerrado, por más de un año. El día 150 trajo la primera señal real. Las aguas comenzaron a retroceder. El arca tocó tierra en las montañas de Ararat. No tierra visible, solo la sensación de que el piso dejó de moverse. Y entonces comenzó la segunda espera, la más dura, porque el arca había tocado fondo, pero el agua todavía cubría el mundo. Habría que esperar meses más antes de que hubiera tierra suficiente para salir. Y en ese tiempo de transición, Noé hizo algo extraordinariamente racional. Usó animales como instrumentos de medición del mundo exterior. Primero el cuervo, un ave carroñera que no vuelve si encuentra algo afuera. Salió, no regresó, señal ambigua. Luego la paloma, una ave que busca tierra limpia para posarse. Volvió, no había tierra firme todavía.
La segunda vez volvió con una hoja de olivo fresco en el pico, lo que significaba una sola cosa. En algún lugar, a alguna altura, los árboles habían sobrevivido. El mundo estaba volviendo. La tercera paloma no regresó. La tierra estaba lista. El día 370 fue, según el texto, cuando la tierra estuvo completamente seca. Y entonces llegó el momento que nadie había calculado del todo: abrir la puerta. No era simple. Los animales llevaban más de un año en un espacio cerrado, acostumbrados al movimiento constante del arca, al sonido de los otros animales, al ritmo de la alimentación. Sacarlos todos a la vez, en un mundo que había cambiado completamente, era, literalmente, reintroducir la vida en un planeta devastado. El ecosistema que conocían había desaparecido. Los depredadores tendrían que encontrar presas en un mundo sin vegetación madura. Los herbívoros necesitarían tiempo para que la tierra produjera comida suficiente. El equilibrio que tardó milenios en formarse tendría que reconstruirse desde cero. Y las 8 personas que salieron por esa puerta no eran las mismas que habían entrado. Un año de confinamiento extremo, de trabajo físico constante, de vivir en los límites de lo que el cuerpo y la mente pueden soportar, deja marcas que no se borran. Habían sobrevivido no solo al diluvio, habían sobrevivido a sí mismos. Lo primero que hicieron al salir, según el texto, fue construir un altar. No buscaron agua, no buscaron comida. Construyeron un altar. Eso dice más sobre el estado mental de esas 8 personas que cualquier análisis psicológico moderno podría explicar. Hoy, gracias a las herramientas de reconstrucción histórica y visual que nos permiten modelar estructuras antiguas con precisión arquitectónica, podemos ver lo que antes solo podíamos imaginar. Podemos calcular volúmenes, estimar pesos, reconstruir sistemas de ventilación y drenaje. Lo que antes era solo una historia narrada en texto, ahora puede convertirse en un espacio que habitamos mentalmente, con sus dimensiones reales, sus olores posibles, su luz difusa y sus sonidos constantes. Y esa posibilidad de ver lo que el tiempo ocultó es quizás lo más cercano que podemos estar a entender lo que realmente pasó. 370 días dentro de un mundo que se terminó y volvió a empezar. ¿Habrías sobrevivido? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si hay otro misterio histórico que quieras que reconstruyamos, escríbelo abajo. Estamos eligiendo el próximo.